la cruz gloriosa, el Señor resucitado, es el árbol de la salvación. Qué gloriosa es la cruz de Cristo. En ella descubrimos el amor de Dios. Hermanos, sean siempre bienvenidos a este su canal, Presbítero José Gil Portilla. El Viernes Santo, la Iglesia Católica celebra en todo el mundo el misterio de la cruz. Y el 3 de mayo en México celebramos la fiesta de la Santa Cruz. Pero algunos católicos han sido confundidos por personas no católicas que les han dicho que Jesús no murió en una cruz, sino en un simple madero, en un palo. Les han dicho que la cruz es el arma que mató a Jesús y que por lo tanto no se le debe venerar, sino más bien despreciar. Las perlas preciosas no se desprecian. Y para nosotros, la cruz de Jesús es una perla preciosa de nuestra fe, el signo de gloria de los verdaderos cristianos. Sí, la cruz de Jesús es una perla preciosa de nuestra fe, el signo de gloria de los verdaderos cristianos. Pero partiendo de disparatadas interpretaciones de la Escritura, algunas personas no católicas afirman que Jesús no murió en una cruz, sino en un simple madero, en un palo. Otras personas no católicas aceptan que Jesús murió en la cruz, pero dicen que no se le debe venerar, sino más bien despreciar, porque la cruz es el arma que mató a Jesús. Nuestra fe debe ser celebrada con alegría y confianza. Por eso hoy haremos una pequeña exposición que nos ayudará a vivir nuestra fe sin confusiones, con la certeza de que Jesús murió en la cruz, con la certeza de que la cruz no es el arma que mató a Jesús, con la certeza que existen muchas razones para venerarla. En la Sagrada Escritura encontramos varios textos en los que claramente se dice que Jesús murió en la cruz. Escuchemos. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a llevar su cruz. Los que pasaban por allí le insultaban diciendo: «Tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz». A otro salvó, y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Fijos los ojos en Jesús, el cual inicia y consuma la fe, el cual, por el gozo que se le proponía, soportó la cruz. Bueno, ya hemos visto que existen varios textos en la Biblia en donde claramente se dice que Jesús murió en la cruz. Pero también existen en la Biblia algunos textos en donde muy claramente se dice que Jesús murió en un madero. Escuchemos. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. Y cuando hubieron cumplido todo
lo que referente a él estaba escrito, le bajaron del madero y le pusieron en el sepulcro. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros, pues dice la Escritura: maldito el que cuelga de un madero. El mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo. Así que en la Biblia existen varios textos en donde claramente se dice que Jesús murió en la cruz. Pero también existen algunos textos en donde claramente se dice que Jesús murió en un madero. Entonces nos preguntamos, ¿en dónde murió? ¿Murió en una cruz o murió en un simple madero? No debemos confundirnos. Es verdad que en algunos textos de la Escritura se dice que Cristo murió en un madero. Pero eso no significa que murió en un simple palo, sino que la Escritura utiliza la expresión el madero para referirse a la cruz. Sí, en muchas ocasiones, para hablar de algún objeto o de algunos objetos, se menciona únicamente el material con que están hechos, sobreentendiéndose su forma o contenido. Pongamos algunos ejemplos. Se dice que el plástico ha invadido las ciudades. La expresión el plástico no se refiere a simple plástico, sino a una serie de objetos que están elaborados con plástico: botellas, bolsas, cubetas, tinas, mangueras, juguetes, etc. Se dice que no conviene consumir muchas harinas. La expresión harinas no se refiere a simple harina, sino a muchos alimentos que están hechos de harina: pastas, pan, tortillas, etc. En México decimos papelito habla, pero no nos referimos a un simple papelito, sino a un documento que sirve de comprobante: acta de nacimiento, credencial, un recibo, etc. En el libro del Génesis, en el capítulo 6, versículos 12 y 17, se dice que toda carne sería exterminada, pero la expresión toda carne no se está refiriendo a simple carne, sino a los hombres y animales cuyo cuerpo es de carne. En Jeremías, capítulo 2, versículo 27, se dice que Israel llama padre al madero y madre a la piedra. Pero las expresiones al madero, a la piedra, no se refieren a un simple madero o a una simple piedra, sino a los ídolos hechos de madera y de piedra. Está claro que en muchas ocasiones, para hablar de algún objeto, se menciona únicamente el material de que está hecho. Así que podemos estar seguros que cuando la Biblia dice que Jesús murió en un madero, no se refiere a un simple madero, a un palo, sino a la cruz, la cual estaba hecha de madera. Cuidado, nadie se deje confundir por interpretaciones equivocadas que se hacen de la palabra de Dios y piense que Jesús murió en un simple madero, en un palo. La Sagrada Escritura da testimonio de que Jesús murió en la cruz. Algunos escritores antiguos también atestiguan que Jesús murió en la cruz. Sí, otro camino para constatar que Jesús murió en una cruz y no en un simple madero lo tenemos en algunos escritores antiguos, los cuales en sus escritos claramente mencionan la cruz. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía murió por el año 107. En su carta a los Efesios menciona 2 veces la cruz. En su carta a los Romanos menciona una vez la cruz.
En su carta a los filadelfios menciona una vez la cruz. En su carta a los esmirniotas menciona una vez la cruz. San Policarpo murió por el año 155. En su carta a los filipenses menciona la cruz 3 veces. San Justino murió por el año 165. En sus apologías menciona la cruz 11 veces. Y 6 veces menciona la palabra crucificado. La palabra crucificado viene de cruz. Así que, tanto la Sagrada Escritura como algunos escritores antiguos dan testimonio que Jesús murió en la cruz y no en un simple madero. Que nos quede bien claro, Jesús murió en la cruz. Ahora veremos que la cruz no es el arma que mató a Jesús. ¿Qué es un arma? Arma es un instrumento que sirve para atacar o para defenderse de los enemigos o para quitarse uno mismo la vida. Entonces nos preguntamos, ¿la cruz es un arma? Naturalmente que sí. Y es un arma poderosísima. Todos sabemos que existen armas muy potentes, metralletas, cuernos de chivo, bombas atómicas, armas bacteriológicas, etc. Pero a ninguna de ellas le teme el demonio. En cambio, a la cruz de Jesús le tiene pánico. Cuando ve la cruz, se aterroriza y huye. Entonces, la cruz es un arma poderosísima, más poderosa que las bombas atómicas y que las armas más potentes que pueda construir el hombre. Sí, en la Biblia podemos ver que la cruz no es el arma que mató a Jesús, sino el arma con la que Jesús venció al demonio. Escuchemos. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. En este primer texto vemos cómo el demonio se valió del árbol de la ciencia del bien y del mal como arma para derrotar al hombre y someterlo a su poder. Y le salió bien el tiro, porque Adán y Eva, siendo simples criaturas, engañados por el demonio, ambicionaron ser igual a Dios y lo desobedecieron. Sí, Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál fue el resultado de su desobediencia? Una tremenda derrota por parte del demonio. Por su desobediencia, Adán y Eva perdieron el derecho a vivir en el paraíso y quedaron sometidos al poder del demonio. Está claro que el demonio utilizó el árbol de la ciencia del bien y del mal como arma para derrotar al hombre y someterlo a su poder. Sí, el árbol de la ciencia del bien y del mal es el arma que utilizó el demonio para vencer al hombre y someterlo a su poder. Ahora escuchemos lo que dice el segundo texto.
siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. En este segundo texto vemos que Jesús se valió de la cruz como arma para derrotar al demonio y someterlo a su poder, y le salió bien el tiro. Porque Jesús, siendo de condición divina, es decir, siendo verdadero Dios, lo mismo que el Padre, sin dejar de ser Dios, se hizo verdadero hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo a Dios, su Padre, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál fue el resultado de su obediencia? Una tremenda victoria sobre el demonio. Por su obediencia, Jesús fue elevado por Dios a su más alta gloria celestial, y el demonio quedó derrotado y sometido al imperio de Jesús. Sí, por haberse humillado a sí mismo y obedecido hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le otorgó el nombre que está por encima de todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Esto quiere decir que las criaturas del cielo, los ángeles y los santos, las criaturas de la tierra, los hombres, y las criaturas de los abismos, los demonios, todas las criaturas deben doblar la rodilla y reconocer que Jesús es el Señor. Está claro que por haberse humillado y obedecido a Dios hasta la muerte y muerte de cruz, el mismo demonio, que es una criatura que habita en los abismos, ha quedado vencido y sometido al imperio de Jesucristo, y debe reconocer y confesar que Jesús es el Señor. Está claro que Jesús se valió de la cruz como arma para derrotar al demonio y someterlo a su poder. Así que la cruz no es el arma que mató a Jesús, sino el arma con la que Jesús venció al demonio. Que nos quede bien claro, la cruz no es el arma que mató a Jesús. Bueno, ya hemos aclarado dos cosas: que Jesús fue clavado en la cruz, que no murió en un simple madero, y que la cruz no es el arma que mató a Jesús. Ahora nos preguntamos, ¿se debe venerar o se debe despreciar la cruz? La cruz de Jesús es una perla preciosa de nuestra fe, el signo de gloria de los verdaderos cristianos. En la Sagrada Escritura, cualquiera puede encontrar muchas razones para venerar la cruz y ninguna para despreciarla. Sí, todas las razones que damos en esta pequeña exposición para venerar la cruz están apoyadas en las Sagradas Escrituras. Veneramos la cruz como signo de nuestra salvación. Escuchemos. Así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que da vida. En efecto, así como por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. ¿Qué consecuencias trajeron para la humanidad la desobediencia de Adán en el árbol de la ciencia del bien y del mal y la obediencia de Cristo en la cruz? En este texto vemos que
que por la desobediencia de Adán en el árbol de la ciencia del bien y del mal, vino la condenación a todos los hombres. Así que el árbol de la ciencia del bien y del mal es signo de condenación, de la condenación. En este mismo texto vemos que por la obediencia de Jesús en la cruz vino la salvación a todos los hombres. Así que la cruz es signo de nuestra salvación. ¿Acaso no es esta una muy hermosa razón para venerar la cruz de Jesús? Veneramos la cruz como signo de comunión con la voluntad de Dios. Escuchemos. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. En este texto, Cristo manifiesta a sus discípulos su comunión con la voluntad de Dios, pues está dispuesto a ir a Jerusalén para morir en la cruz. Pero vemos que el apóstol Pedro se opone a la voluntad de Dios. Él no quiere que Jesús vaya a morir en la cruz. No comprende que el Padre lo envió para salvarnos. Los pensamientos de Pedro no coinciden con los pensamientos de Dios. Por eso Cristo lo reprende, porque no está en comunión con la voluntad de Dios. Y luego menciona a todos sus discípulos que quien quiera seguirlo debe tomar su cruz. Así que las personas que no aceptan la cruz no son verdaderos cristianos. Sus pensamientos no coinciden con los pensamientos de Dios. Su rechazo a la cruz manifiesta que no están en comunión con la voluntad de Dios. Nadie se confunda. Los verdaderos cristianos son aquellos que están en comunión con la voluntad de Dios y aceptan la cruz. Así que veneramos la cruz como signo de comunión con la voluntad de Dios. ¿Acaso no es esta una muy buena razón para venerar la cruz de Jesús? Veneramos la cruz como signo de la victoria de Jesús sobre el demonio. Escuchemos. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo: le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iban a morir. Al demonio se le llama el príncipe de este mundo. Por eso, refiriéndose al demonio, Jesús declara: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. ¿Qué clase de muerte? Pues muerte de cruz. Sí, por la muerte de Jesús en la cruz, el demonio será echado fuera.
es decir, será derrotado. Entonces, la cruz no es el arma que mató a Jesús, sino el arma con la que Jesús venció al demonio. Sí, la cruz es el arma con la que Jesús venció al demonio. Y es el arma con la que los verdaderos cristianos siguen venciendo a ese maligno enemigo. Por eso, los católicos llevamos sobre el cuello una cruz o un crucifijo. Y para pedirle a Dios que nos proteja de las acechanzas del demonio, nos persignamos haciendo el signo de la cruz. Además, colocamos algún crucifijo o alguna cruz en algún sitio de nuestra casa. Y en efecto, el enemigo maligno, cuando ve la cruz, se aterroriza y huye, se aleja, pues bien sabe que ahí fue derrotado. Así que veneramos la cruz como signo de la victoria de Jesús sobre el demonio. ¿Acaso no es esta una razón muy fuerte para venerar la cruz de Jesús? Veneramos la cruz como signo de salvación, de la fuerza y sabiduría de Dios. Presentaremos 3 textos. Escuchemos el primero. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. En este primer texto claramente vemos que el apóstol Pablo fue enviado por Cristo a predicar el Evangelio, pero no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Es decir, para no ofuscar la fuerza salvadora de la cruz. Sí, la cruz de Cristo tiene una fuerza salvadora de Dios. Pero para los que se pierden, la predicación de la cruz es una locura. En cambio, para los que se salvan, la cruz es fuerza salvadora de Dios. Escuchemos el segundo texto. De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. En este segundo texto vemos cómo el apóstol Pablo predica a Cristo en la cruz, a Cristo crucificado. Esto es escándalo para los judíos y locura para los gentiles, pero para los llamados a la salvación, Cristo crucificado es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pero muchas personas no católicas y algunos católicos rechazan el crucifijo. No les gusta ver a Jesús en la cruz. Dicen, ¿para qué recordar sus terribles sufrimientos si Él ya está resucitado? Es cierto que Jesús ya está resucitado, pero Él mismo desea que no olvidemos sus sufrimientos. Por eso, el día de la resurrección se presentó a los apóstoles y les mostró los agujeros de sus manos, de sus pies y de su costado. Les mostró sus preciosas llagas por las cuales hemos sido curados. Los que no quieren ver el crucifijo porque no desean recordar los sufrimientos que Jesús padeció en la cruz, nunca comprenderán que precisamente en la cruz, soportando esos terribles sufrimientos, Jesús se mostró como el más esforzado guerrero del reino de Dios, dispuesto a derrotar al demonio y librarnos del infierno. Sin embargo, vemos que muchos
viven como enemigos de la cruz de Cristo. Su final será la perdición. Escuchemos lo que dice el tercer texto. Porque muchos viven, según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición. Estos textos que hemos leído rompen el engaño, haciéndonos ver que los que no son verdaderos cristianos desprecian la cruz y van camino de perdición. En cambio, para los verdaderos cristianos, la cruz es camino de salvación, fuerza y sabiduría de Dios. Así que la cruz es signo de salvación, de la fuerza y sabiduría de Dios. ¿Acaso no es esta una razón potente para venerar la cruz de Jesús? Veneramos la cruz como signo de la reconciliación de Dios con su creación. Escuchemos. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos. Nadie puede negar que a través de la cruz Dios reconcilió consigo mismo a toda la creación, lo que hay en la tierra y en el cielo. Así que la cruz es signo de la reconciliación de Dios con su creación. ¿Acaso no es esta una fuerte razón para venerar la cruz de Jesús? Veneramos la cruz como signo de la reconciliación de Dios con todos los hombres. Escuchemos. Porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz. Sí, en este texto vemos que por medio de la cruz todos los hombres fuimos reconciliados con Dios, tanto los judíos como los gentiles. Así que la cruz es signo de la reconciliación de Dios con todos los hombres. ¿Acaso no es esta una magnífica razón para venerar la cruz de Jesús? Veneramos la cruz como signo del perdón de nuestros pecados. Escuchemos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la quitó del medio, clavándola en la cruz. Sí, las deudas grandes se registran en un documento, una letra de cambio, un pagaré, una factura, etc. Allí está la nota de cargo, pues Jesús canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la lista de nuestros pecados, la dejó sin validez, clavándola en la cruz. Por eso, con amor veneramos la cruz. Ella es el comprobante de que han sido perdonados nuestros pecados. Así que veneramos la cruz como signo del perdón de nuestros pecados. ¿Acaso no es esta una excelente razón para venerar la cruz de Jesús? Veneramos la cruz como signo de los verdaderos discípulos de Cristo. Escuchemos. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará.
Llamando a la gente, a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Sí, la cruz es el signo de los verdaderos discípulos de Jesús. Esto quiere decir que la cruz no se debe llevar sobre el cuello como un adorno, solo porque luce bien, sino como signo de los verdaderos discípulos de Cristo, como signo de que están dispuestos a seguirlo, participando de sus sufrimientos, amándolo por encima de todo, renunciando a todos sus bienes y hasta su propia vida. Así que veneramos la cruz como signo de los verdaderos discípulos de Cristo. ¿Acaso no es esta una razón muy grande para venerar la cruz de Jesús? Veneramos la cruz como signo de gloria de los verdaderos cristianos. Escuchemos lo que dice San Pablo, el apóstol Pablo. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Los que quieren ser bien vistos en lo humano, esos os fuerzan a circuncidaros, con el único fin de evitar la persecución por la cruz de Cristo. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo para mí es un crucificado, y yo un crucificado para el mundo. Que resuenen y resuenen en todos los oídos, y queden grabados en el corazón las palabras del gran apóstol Pablo: Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Antes de conocer a Cristo, Pablo se gloriaba en muchas cosas que le parecían muy valiosas, pero después de conocerlo, se hizo cristiano, verdadero cristiano, pues descubrió el maravilloso amor de Cristo, que nos amó hasta entregarse por nosotros en la cruz. Desde entonces, para Pablo, la cruz de Cristo es una perla preciosa de nuestra fe, más valiosa que todas las cosas del mundo, más preciosa que la misma ley. Por eso, no deseaba gloriarse en nada, sino solo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nadie podrá negar que el apóstol Pablo es un verdadero cristiano. Así que los que no son verdaderos cristianos seguirán siendo enemigos de la cruz, irán camino de perdición y seguirán afirmando que la cruz es el arma que mató a Jesús y la despreciarán. En cambio, los que son verdaderos cristianos dirán lo mismo que Pablo: Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nadie se engañe, la cruz no es el arma que mató a Jesús, la cruz es el signo de gloria de los verdaderos cristianos. ¿Acaso no es esta una tajante razón para venerar la cruz? Naturalmente que existen muchas otras razones para venerar la cruz de Jesús. Aquí solamente hemos presentado algunas que nos ayudarán a fortalecer nuestra fe. Que nos quede bien claro: Jesús murió en la cruz, no en un palo.
La cruz no es el arma que mató a Jesús, y existen muchas razones para venerarla. Porque la cruz de Jesús es una perla preciosa de nuestra fe, es el signo de gloria de los verdaderos cristianos. Sí, la cruz de Jesús es una perla preciosa de nuestra fe, el signo de gloria de los verdaderos cristianos. Hermanos, vivamos como verdaderos cristianos, gloriándonos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga mucho. La cruz gloriosa, el Señor resucitado, es el árbol de la salvación. Él dio menudo en el reino, en sus raíces trepó, en su raíz